En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca cosa tan extraña, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores y conozco también sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlos de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Moisés le dijo a Dios: está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto le dirá a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirá: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. En este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios. Bien, aquí tenemos esta lectura del Éxodo, una bonita lectura que nos habla de varias cosas. Lo primero es la llamada de Moisés por medio de esa zarza ardiente. Es bien interesante porque en muchos episodios de la Sagrada Escritura Dios se aparece o Dios usa mejor el tema del fuego, el fuego abrasador, el fuego transformador. Entonces, esta es la presencia como para purificar la persona. Cuando Dios llama, entonces Él quiere purificarnos. Cuando Dios nos llama, entonces Él quiere limpiarnos, Él quiere sanarnos. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que Dios siempre al llamarnos nos purifica, nos limpia. Él tiene una misión para todos nosotros. Y a veces uno dice: yo me siento indigno. No te preocupes, que cuando Dios te llama también te ha purificado. O sea, te ha hecho digno. Te ha hecho digno para que puedas anunciar su palabra, para que puedas anunciar su mensaje. Entonces, es bien importante que lo entienda. La primera parte es esta zarza ardiente y quítate las sandalias porque el lugar es tierra sagrada. Todo eso ya queda, es una purificación para Moisés. El Señor lo elige y también lo purifica. Lo purifica para que haga una misión. Y en esa misión dice: yo te envío a mi pueblo Israel. Y hay una frase que me gusta: porque yo conozco el sufrimiento de mi pueblo, porque yo conozco, porque yo he oído el sufrimiento de mi pueblo. Muchas veces uno cree que Dios no lo escucha, que Dios no lo ayuda, como que Dios no está con nosotros, ¿sí? Y el punto es: sí está con nosotros, o sea, sí nos ayuda, ¿sí? Sí camina con nosotros. Lo que pasa es que somos nosotros los que a veces pensamos eso de Él. Somos nosotros los que a veces pensamos como que: hey, realmente Dios sí nos oye, realmente Dios sí nos escucha. Y mira lo que dice: oh, yo conozco el sufrimiento de mi pueblo, yo he escuchado. O sea, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro sufrimiento, Dios oye, ¿sí? Lo que pasa es que a veces
no viene al rescate como nos gustaría a nosotros, pero de que conozca el sufrimiento lo conoce. Muchas veces quizás lo permite para enseñarnos cosas. A veces como niños chiquitos queremos salir de cualquier problema, pero quizás esto es algo necesario para nuestra vida. Pero en su momento, cuando Dios sienta ese momento, cuando Dios sienta de que tiene que actuar, pues actúa, Él va a actuar, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso pensemos siempre eso en Dios. Esto de que Dios está con nosotros, actúa en este momento, en el momento en que Él realmente siente que tiene que actuar, así que no nos sintamos mal, sino que creamos en que Él está y en esa llamada que Él nos hace a cada uno de nosotros. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron el mar rojo y todos se sometieron a Moisés. Por una especie de bautismo de la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para que vivamos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Muy bien, aquí tenemos entonces esta lectura de San Pablo a los Corintios. Varias cosas. Lo primero es, mira lo que San Pablo dice, hermanos, tengan en cuenta de todo lo que pasó, ¿listo? Tengan en cuenta de todo lo que pasó en el sentido de, mira, el pueblo pasó por algo difícil, el pueblo pasó por circunstancias que no eran muy buenas, ¿sí? Y entonces esto que pasó no es para que critiquemos al pueblo, es para que nos sirva de ejemplo a nosotros. Esa frase me gusta, porque uno muchas veces como que toca el pecado de los demás o habla del pecado de los demás como criticando a los demás, ¿cierto? Como criticando a los demás, como acusándolos, como hablando mal. Decir, mira, esto que le pasó a los demás que tú conoces, esto que le pasó a los demás que tú sabes, pasó para que aprendamos, pasó para que nos demos cuenta de que tenemos que mejorar nosotros. No es para burlarnos, ni para juzgar, ni para criticar, sino para aprender. Y esto es bien importante. Entonces, San Pablo lo que dice es, mira, todo esto, no se les olvide lo que el pueblo pasó, lo que el pueblo hizo, lo que el pueblo vivió. Y estos defectos fueron puestos en la palabra de Dios y fueron vividos por el pueblo para darnos una enseñanza a nosotros. Yo creo que es así la manera que debemos actuar, porque a veces dicen, fulano tan chismoso, esta fulana tan egoísta, y dicen, mira, esta persona, este familiar mío, este amigo, hizo esto y yo lo sé, fue puesto en mi conocimiento, yo lo vi, fue puesto en mi presencia para que yo aprendiera y no hiciera igual. Esto no fue puesto para que yo me burlara de él, para que yo lo juzgara, para que yo lo criticara. Esto fue puesto para que yo aprendiera. Así que pidámosle al Señor siempre que aprendamos lo que tenemos que aprender, que aprendamos que no estamos para burlarnos de los demás ni para criticarnos, sino que cualquier situación de los demás está puesta para crecer en la vida espiritual. Muy bien. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé,
¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Dos cosas en el Evangelio de este domingo. La primera es el pensar que porque a X país, a X persona le está pasando alguna desgracia, nosotros tenemos el vicio de pensar de que es que se lo merecía, de que es que son sus pecados. Eso no se hace. Yo recuerdo, y lo voy a decir con todo respeto, cuando hubo unos temblores en México, me parece que fue hace 2 años, unos temblores muy fuertes, que mucha gente decía que porque México es un país muy pecador. A mí cómo me dolía eso, yo no soy mexicano, pero yo decía, ¿ustedes creen que México es más pecador que nosotros, que estamos en este país? O sea, ¿por qué tenemos ese vicio? A veces decimos cuando pasa una catástrofe en algún país, es que ese país se lo merece porque ese país aprobó tal cosa. Es que ese país se lo merece porque ese país está viviendo de tal manera. ¿Y será que se pueden pagar justos por pecadores? ¿Tú crees que el Señor estará feliz acabando con escuelas, matando niños en un terremoto solamente porque el gobierno aprobó tal cosa? O sea, no, yo pienso que nosotros deberíamos de tomar esa conciencia y no pensar así. Esta no es la manera de nosotros pensar. Nosotros no tenemos que pensar de esta manera, de pensar de que siempre cuando sucede una catástrofe, de lo que sea, de tipo natural, de una guerra, entonces pensar que ese país se lo merece, que ese país es muy malo, que es que Dios los está castigando y Jesús nos está diciendo, ¿acaso ustedes son mejor que ellos? ¿Acaso ustedes creen que porque a ellos les pasó es porque ellos se lo merecían? No, esto no es de merecimiento ni de peor, porque entonces nosotros también somos malos. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué estamos esperando? Porque no nos ha pasado nada. Entonces, vamos a pedirle al Señor que no tengamos ese pensamiento. No pensemos de esa manera. Y lo otro es lo de la higuera. El Señor tiene mucha paciencia. El viñador dice, vamos a esperar un año más. Yo creo que si fuera en nuestras manos, ni un año esperamos, cortamos y destruimos, pero lleva 3 años y ahora el viñador le dijo, esperemos un año más. Esa es la perseverancia, esa es la paciencia del Señor y esa es la perseverancia que nosotros tenemos que tener. Pidámosle entonces al Señor este domingo que nos ayude a cumplir nuestra misión, escuchar ese llamado de Dios, dejarnos purificar del Señor, que Él nos va a ayudar a nosotros, es tener la seguridad de que el Señor escucha nuestro sufrimiento, conoce todo lo que nos está pasando. No creernos seguros y mejores que los demás, al contrario, estar siempre con ese examen de conciencia listos y previstos para cualquier daño que nosotros hagamos, no estar seguros de sí mismos, sino que reconocernos en esa debilidad. Y con el Evangelio, a no burlarnos del dolor de los demás, ni a pensar que se lo merecen porque son peores que yo, porque están pecando, porque, bueno, X o Y. No lo pensemos así, sino al contrario, hagamos oración para sacarlos de esa necesidad, de esa crisis, de ese sufrimiento que están pasando en ese momento. Y a tener esa paciencia para con los demás, para mirar si dan un poco más de fruto, para mirar si pueden crecer. Así que ánimo, pidamos al Señor que nos ayude y nos dé esa fuerza para estar siempre con Él, unidos en oración, en perseverancia y también en la caridad hacia los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.